Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a ver qué plantas ayudan a bajar el colesterol. Primero te aclaro, yo no soy médico, pero como a vos, a mí también me interesa muchísimo el tema de las plantas medicinales y todo lo que te voy a decir en este video no es un invento mío, sino que está fundamentado y estudiado por expertos, y yo en la descripción del video te voy a dejar cada uno de los estudios en los que me basé para hacer este video, para que vos lo mires y sigas haciendo tu propia investigación. El tema es así: cuando nosotros incorporamos alimentos a nuestro organismo, para aprovechar los nutrientes que tienen, hay una metabolización, y esa metabolización genera una oxidación. Imagínate si hay un motor, ¿no? Y se usa el combustible para generar la energía, y los gases de escape sería la oxidación. Esa oxidación es malísima en el organismo y está ahí circulando y hay que eliminarla. Las plantas, además de nutrientes, tienen estas otras sustancias que ayudan a que este óxido se elimine o directamente que no se forme, y por eso se llaman antioxidantes. Dentro de los antioxidantes que hay en las plantas tenés polifenoles, carotenoides, vitamina C y vitamina E. Los polifenoles son los antioxidantes que evitan la oxidación de las grasas. Y la oxidación de la grasa es lo que te forma el LDL, que es el famoso colesterol malo. Por eso se dice que estos antioxidantes reducen el colesterol. Y lo que yo te voy a enumerar acá son plantas que tienen alta concentración de polifenoles. O sea, todas las plantas tienen polifenoles, pero estas plantas que te voy a decir ahora tienen una alta concentración de polifenoles. Después te voy a decir cómo consumirlas para bajar tu colesterol, y después te voy a dar algunas precauciones que tenés que tener para que estas plantas no te hagan mal. La mejor planta, o la que más estudiada está para reducir el colesterol, es la alcachofa o el alcaucil. Está comprobado que el extracto de alcachofa o de alcaucil reduce el colesterol malo, el LDL, y mantiene sin modificar el colesterol bueno, que es el HDL. Esto es así porque el extracto contiene un polifenol que se llama cinarina, que evita la oxidación de grasas y además aumenta la secreción de bilis, que acelera la digestión y el metabolismo. Para aprovechar las propiedades del alcaucil o la alcachofa tenés que cocinar al vapor, preferentemente hasta 15 minutos. No lo cocines más porque se pierden las propiedades, se evapora el aceite esencial. Lo dejas reposar 5 minutos y después te lo comes con limón. Pero si tenés la posibilidad de cultivar estas plantas, entonces podés aprovechar también las hojas durante todo el año. Las hojas de la alcachofa tienen mucha concentración de cinarina, es lo que se utiliza en la fabricación de medicamentos, y la podés consumir en tisanas, que al final del video te voy a explicar cómo hacer. Para plantarlo en casa tenés que saber que el alcaucil o alcachofa es de clima templado, no le gusta ni el frío ni el calor. Es una planta que requiere mucho espacio. Si lo cultivas en macetas, tienen que ser macetas muy grandes, y dependiendo de las variedades puede demorar hasta 10 meses en darnos su fruto, que en realidad es una flor. Como te dije, son plantas grandes y necesitas en maceta un tamaño mínimo de 40 litros para poder cultivarlo. Las hojas de albahaca tienen una alta concentración de eugenol, que es un polifenol que inhibe la oxidación de grasas, que es lo que causa la aterosclerosis. Para aprovechar sus propiedades hay que consumirla cruda en ensaladas o en un pesto, por ejemplo, pero también se puede consumir en tisana hasta 2 veces por día. La albahaca se siembra en primavera y en verano, te da hojas hasta entrado el otoño, y en invierno, si es muy frío, se muere. Necesita sol, suelos bien fértiles y drenados, y buena humedad en la tierra y mucho riego. Se obtiene a partir de semillas, pero también si compras albahaca en la verdulería, seguramente sabes que la podés poner en un vasito con agua, esperar a que salga raíces esos tallos, después va a tierra y tenés albahaca para tirar al techo. El aceite esencial de romero tiene un polifenol que se llama ácido carnósico, que es un potente antioxidante que inhibe la formación del colesterol malo, el LDL, sin tocar el HDL. También
es bueno para controlar los triglicéridos. Se consume como aderezo en comidas, pero también se puede consumir en tisanas y en tinturas. El romero se compra en plantines o se puede obtener a partir de esquejes. Te venden semillas, pero yo no te recomiendo que lo obtengas a partir de semillas porque la plantita que sale puede ser que no sea tan aromática y no tenga tantas propiedades como el romero obtenido por esqueje. Requiere sol, pero lo más importante es que necesita un suelo suelto y bien drenado. A las raíces del romero no le gusta estar empapadas mucho tiempo y por eso es que se muere a cada rato. Yo te recomiendo que si lo plantás en tierra, que tenga buen drenaje, y si tu suelo se inunda, que lo plantes como en una lomita, y si lo plantás en maceta, bueno, un suelo con buen drenaje, y antes de volver a regar, espera a que se seque un poquito la superficie de la tierra. El diente de león tiene muchísimas propiedades y ya está estudiado que sus flores, sus hojas, sus tallos y sus raíces tienen un potente antioxidante que se llama ácido ciclórico que previene la formación de colesterol y triglicéridos. Las hojas frescas y las flores se pueden consumir en ensalada y tanto las flores como las hojas y la raíz seca y molida se pueden consumir en tisanas y en tinturas. El diente de león crece solo. Lo podés identificar por la flor amarilla, porque hace como ese panadero y porque la hoja tiene como dientes de león. Otra planta que reduce el colesterol malo es el jengibre, que su rizoma tiene más de 20 antioxidantes que inhiben la formación de grasa. Se puede cultivar en casa, sus rizomas se plantan en primavera y bueno, los dejas que crezcan durante toda la temporada y en otoño, cuando empieza el frío, vas a ver que las hojas se empiezan a poner amarillas, en ese momento se cosecha. Tomás los rizomas que vas a consumir durante el año y una parte los guardas para volver a plantar en la próxima primavera. La cúrcuma tiene las mismas propiedades que el jengibre, previniendo la oxidación de lípidos y por lo tanto reduciendo los niveles de colesterol. El cultivo es muy fácil, es similar al jengibre, pero a mí me resulta mucho más fácil y al final del video te voy a dejar, entre todos los videos que te voy a compartir, hay uno que es todo el proceso completo, paso a paso, de cultivo de cúrcuma. Vas a ver que el video está buenísimo y te va a dar un montón de ganas de tener vos también cúrcuma en tu casa. Como te comenté, para aprovechar estas plantas y poder consumirlas diariamente, se pueden hacer tisanas. Para las tisanas lo que tenés que hacer es agarrar una cucharada de hojas secas o 2 cucharadas de hojas frescas, ponerlas en una taza, agregar una taza de agua hirviendo, dejar reposar entre 5 y 10 minutos y tomártela inmediatamente. Unas advertencias: el consumo de estas plantas no debería tener contraindicaciones, pero no hay que excederse. Se recomienda no tomar más de 2 tazas diarias de tisana. En todos los casos que te mencioné, el consumo de estas plantas en exceso puede tener algunos efectos colaterales, como complicar el embarazo, bajar los niveles de azúcar en sangre, hacer más lenta la coagulación de la sangre y disminuir la absorción de hierro, e incluso interferir con el uso de algunos medicamentos que puede ser que vos estés consumiendo. Por lo que yo te pido por favor que antes de consumir estas plantas como uso terapéutico, consultes a tu médico para que te autorice y te diga qué precauciones tenés que tener. Además, saber que el colesterol en sí mismo no es malo, es importante para tu organismo, pero como todo, siempre tiene que estar equilibrado, porque el exceso te puede tapar las arterias y provocar un infarto o aterosclerosis. Para tener un colesterol equilibrado es importante comer sano, no comer tanta carne, evitar las grasas y harinas en exceso, evitar el estrés y no tener una vida sedentaria. Eso es mucho más importante que cualquier tisana que puedas tomar. Y bueno, y si te gustó el video,
poneme un me gusta y compartilo, que me ayuda un montón. Compartíselo por WhatsApp a tu tía que está esperando que le mandes este video, te va a amar. Y si te encantó el video, anímate a apretar el botón de gracias que está por acá abajo y me vas a alegrar el día. Estoy armando de a poco una serie de plantas medicinales, te la dejo acá. Hay una lista, hay como 10 videos con propiedades de cada planta, cómo se cultivan, consejos. Ahora cuando cambie de color, hace clic y míralos para maratonearlos una y otra vez. Acá abajo te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscrito. Y si querés apoyar económicamente mi trabajo, entonces arriba del gorila puedes hacer clic, una imagen, un pequeño video muy cortito donde te puedes enterar de todos los beneficios que puedes tener por hacerte miembro del canal con una membresía mensual. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acuérdate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín.